De otra manera no lo está haciendo bien. Con razón las personas a menudo no quieren estar cerca de individuos a quienes les impulsa la doctrina. Y es que no están haciendo doctrina como es debido. Pero por otro lado hay unos cuantos líderes carismáticos que son todo emoción. Levanten las manos y aplaudan, zapateen con sus pies y sientan algo, por amor de Dios, o si no, Dios no ha llegado. Empezamos este libro en el capítulo 1, Consejería Bíblica Cristocéntrica, y empezamos el capítulo 1 que se llama La gloria de Dios, el objetivo de la consejería bíblica. Empieza con dos autores de los más de 40 autores que tiene este libro aproximadamente. Y empieza con John Piper y Jack Dell. John Piper inicia. Este capítulo 1 se llama La gloria de Dios, el objetivo de la consejería bíblica. Empieza de esta manera el autor. Mientras predicaba una serie de sermones, nuestra iglesia hablaba sobre el tema de la escatología. Y allí enseñé de Primera de Tesalonicenses 4:13 en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dice, Pablo empieza y termina el pasaje de una manera que me permitió decirle a mi gente, esto es lo que uno hace con la escatología. Pablo empieza con esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Luego termina, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Empieza y termina con una nota pastoral. La escatología se trata de cómo uno sufre y cómo uno ayuda. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 18. Dice la palabra, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Y dice, tiene como un pequeño título la Biblia, ¿sí? Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Siguiendo con el libro, dice el libro de esta manera. Luego termina, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Empieza y termina con una nota pastoral, y la escatología se trata de cómo uno sufre y cómo uno ayuda. Deje de hablar, dedicamos algún tiempo al diálogo. Las personas solo querían saber si el marco del tiempo era premileniario, postmilenario o amilenario. Yo respondí, ustedes están perdiéndose el punto. ¿Oyen esto? Pablo no quiere que ignoren el hecho de que Jesús está vivo. Jesús volverá, pero estaremos con Él para siempre. ¿Por qué? Porque a fin de que ellos se entristezcan de cierta manera, a fin de que ellos se animen, se consuelen unos a otros de cierta manera. ¿Ven de qué se trata ese conocimiento? Es asunto de cómo afligirse, es asunto de cómo aconsejar a los amigos afligidos. Uno habla del conocimiento a las vidas de las personas, cómo aconsejar a los amigos afligidos, y eso impacta a su aflicción. Para uno, eso tiene la boca. La boca del sabio es fuente de vida, dice la palabra. El conocimiento sirve para que otros puedan beber las palabras que dan vida. La doctrina se trata de deleite, todo en cuanto a cómo uno vive, todo en cuanto a cómo uno aconseja. Definición de la consejería bíblica.
Como cimiento de partida considera mi definición de la consejería bíblica, dice John Piper. La consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emocionalmente para ayudar a las personas, llegar a estar obsesionadas por Dios, que exaltan a Cristo y que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las personas. Quisiera desempacar esa definición en lo que sigue y preguntar, ¿cuál es la relación entre el deleite y doctrina? ¿Cuál es la relación entre la consejería y la iglesia? ¿Cuál es la relación entre la gloria de Dios y su amor por nosotros? Hay una enseñanza que es muy cierta, la enseñanza de la verdad. La consejería bíblica es el uso del idioma, centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emocionalmente para ayudar a las personas a llegar a estar obsesionadas por Dios, que exaltan a Cristo y que gozosamente se olvidan de sí mismas para amar a las personas. ¿Qué significa esto? Primero, significa que hay que enseñar la verdad. Ese pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 14, 18, dice, rebosa con la verdad. Y es que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en verdad. Os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Cristo, juntamente crucificados con Él, y con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La consejería bíblica no es nada si no se centra en Cristo. La consejería bíblica está saturada por la Biblia, como dice R.C. Sproul, le dijo a John Piper, poco después de que James Boyce murió, que fue una de sus últimas conversaciones con él. Doctor Boyce, le dijo R.C. Sproul, estamos rodeados de pastores flojos que dicen, las personas no necesitan enseñanza, necesitan experiencias compartidas. James Boyce tiene absolutamente toda la razón en cuanto se ha reducido el énfasis sobre la enseñanza. Las personas urgentemente necesitan que se les enseñe sobre la naturaleza de Dios. Urgentemente necesitan una perspectiva bíblica centrada en Dios. Y en cuanto a todo, antes de que suceda una calamidad como la del 11 de septiembre, pusimos para nuestra gente los cimientos de la férrea soberanía y la gloria de Dios, de modo que ellos no digan tonterías, ni cierren sus bocas, sin tener nada que decir. De eso se trata la consejería bíblica, sea desde el púlpito, en la oficina o con los vecinos. Lo que entiendo de la naturaleza de la consejería es que tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con nuestra boca y tiene que ver con doctrina, tiene que ver con la naturaleza de Dios. Comunicada de maneras que combinan, oyen, muestran y cambian a los oyentes. Dice John Piper, capto eso en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 13 al 18. Por supuesto, todo está en la Biblia. Consideramos Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Y añade un énfasis, pone acá la palabra en cursiva y dice, tengamos esperanza. Es una de las cosas que últimamente el sistema está haciendo que las personas ya no tengan, que ya no pensemos en esperanza, que ya no pensemos que hay algo por hacer todavía para mejorar, para las relaciones, para nuestra familia, quizá para el trabajo, para el estudio. Y acá Romanos 15:4 nos enseña que tenemos que tener esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo. Por tanto, si nuestra esperanza está en Cristo, qué mejor que estar con Él. Qué mejor que confiar, qué mejor que creer. Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho por lo cual trabajar. Todavía hay mucho por lo cual mejorar.
Y sigue. Todo lo escrito es para dar esperanza. Todo se mueve del conocimiento escrito al temor del corazón. O también Salmos. Salmos 19, 7, 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. También hace énfasis acá, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La enseñanza da vida, el testimonio hace sabio. Los preceptos producen gozo. Y si no lo hacen así, algo anda mal. Usted está haciendo algo incorrectamente. Sigue el libro y dice, los preceptos producen cambios en las emociones, la predicación va a las emociones, con doctrina, claro. Como lo dice Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado, para que vuestro gozo sea cumplido. Hablar es asunto de gozo, predicar es asunto de gozo, la consejería es asunto de gozo. Uno pasa la cabeza, de la cabeza a la boca, a la cabeza, otra vez, y luego al corazón, y produce gozo, lo que transforma la vida de una persona. Es muy importante entender esta parte que dice el libro, que dice John Piper. Bien lo dice la Biblia. De lo que tenga nuestra mente es lo que va a hablar nuestra boca. Lo que nosotros veamos, lo que nosotros oigamos, lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hagamos, todo sale por nuestra boca. Si decimos algo para bien o para mal, es porque algo ya pasó por acá, pero también pasó por acá. Restaurando la consejería a la iglesia. Ese es un punto dentro del libro que es algo que el autor John Piper quiere hablar y es permitir mostrarle a las personas cómo precisamente es tan importante y tan necesario que la consejería esté dentro de la iglesia, no como pocos, no solo como algunos, sino todos. Todos tenemos que ser parte de la consejería. La iglesia debería ser la mayor consejera. Permítame pasar a mi segunda preocupación. Poner la consejería en la iglesia. ¿En dónde más podría estar? ¿Podría estar en alguna otra parte y ser verdadero? Hay obstáculos aquí. Permítame destacar y atender solo uno. Muchos están leyendo esto, pero podrían responder, no sirve. Nunca he visto nada, nunca he visto a nadie dado a la doctrina que esté emocionalmente lúcido. Y es que allí está uno de los mayores obstáculos. Esta es mi recomendación. Casi todo lo que hago con mi vida tiene el propósito de resolver este problema, a fin de que la consejería, como lo he expuesto, sea restaurada a la iglesia, sea restaurada al afecto de la reflexión, a fin de que la consejería sea restaurada a la iglesia. El deleite en Dios debe ser restaurado a las doctrinas en cuanto a Dios. El saborear a Cristo debe ser restaurado a ver a Cristo. La contrición tierna debe ser restaurada a la convicción dura. La comunión con Dios debe ser restaurada a contender por Dios. Todo esto último de John Owen. Él dijo, tenemos comunión con Dios en las doctrinas por las que contenemos. Esa es su medida de si Él en verdad está contendiendo. Debo aprender a tener comunión con Dios en la doctrina. ¿No es una frase interesante? ¿Quién habla de esa manera hoy? Uno tiene que retroceder 300 años para hallar cosas tan poderosas, tan fuertes, tan grandes sobre el pecado y sobre la comunión con Dios. Contender por y tener comunión con Dios es una doctrina en donde hay clase de teología sistemática que ayude a los estudiantes a darse cuenta de cuando uno desempaca la encarnación o la naturaleza de la Trinidad o las dos naturalezas de Cristo o la expiación vicaria. Uno tiene comunión con el Señor al defender y contender la doctrina. De otra manera no lo está haciendo bien.
Con razón las personas a menudo no quieren estar cerca de individuos a quienes les impulsa la doctrina. Y es que no están haciendo doctrina como es debido. No están emocionalmente en contacto con las verdades que enseña. Una cosa es lo que se enseña, otra cosa es cómo realmente vive la persona y se siente. Bien lo dice la palabra, pone en mí el hacer, el ser y el entender como el hacer. Pienso que tenemos un gigantesco problema con esto en la comunidad reformada. Las personas reformadas tienen tanto miedo de la emoción que piensan que estoy hablando de subjetivismo. Y es que los pastores tienen un enorme trabajo aquí, un trabajo imposible. Pero nosotros que somos pastores tenemos que hacer esto. Tenemos que considerar nuestro mandato bíblico respecto a modelar para nuestra gente, lo que impide el que ellos lleguen a ser consejeros eficientes unos para otros. Me interesa más que en mi gente se aconseje unos a otros que en dar consejería yo mismo. Aconsejo principalmente desde el púlpito a fin de producir consejeros. Miles de ellos. Esto es lo que se dice en cuanto a pastores y el pueblo de Dios en Hebreos 17. En Hebreos 13:17, perdón. Obedeced a nuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Este es un mandato asombroso para los pastores, perdón, de Dios. Básicamente está diciendo que si los pastores quieren amar a su gente y de ser provecho en lugar de ser un estorbo para ellos, necesitan ser fieles, necesitan ser felices. Un pastor que no es feliz no le va a dar felicidad a su iglesia. ¿Eso es una mala paráfrasis? Yo me defendería con cualquier erudito sobre esa paráfrasis. Y dice que ellos hagan esta obra pastoral, cuidar de sus almas, con alegría y no quejándose, porque eso no sería de ningún provecho para ustedes. Pastores, líderes cristianos y consejeros bíblicos, si quieren amar y bendecir a las personas, procuren ser alegres, procuren ser felices. Si vuelven indiferentes a la búsqueda de su propio gozo, se vuelven indiferentes al amor y no pueden equipar a la iglesia para aconsejar. Eso es pecado. Uno puede amar a las personas si es indiferente a su propia felicidad en el Señor. Ahora hay una multitud de personas reformadas y de otro tipo que pecan cuando predican y hablan de doctrina negando con toda su conducta lo precioso es lo que están hablando. Las personas no se van diciendo, eso fue lo más dulce que jamás hemos oído. No parece que el pastor o consejero piensa que eso es dulce o precioso. No parece que piensa que es algo que cambia la vida o que la hará feliz a él. En verdad parece estar hablando de una manera que indica que tiene miedo que eso lo haga feliz, porque querrá alguien de pronto escucharlo. ¿Será? ¿Realmente alguien querrá volver a escucharlo? Todos queremos ser felices. Y eso es exactamente la manera en que Dios nos hizo. El deseo de ser felices es lo mismo como el deseo de tener hambre. Es algo que Dios nos dio, escrito directamente en nuestros corazones. Dios se puso a sí mismo como el centro de todo, satisfactorio de todo gozo. La razón por la que uno no es feliz, si no lo es porque ha llegado a ese centro de gozo, no ha llegado a ese centro de gozo todavía. Líderes gozosos tienen comunión con las verdades por las que contienden, son cruciales para restaurar la consejería de la iglesia. Y es que hay algo acá que es importante, iglesia, la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo más importante. Todo lo que hagamos es para Dios, por Dios, no para nosotros. Si trabajamos, es para darle la gloria a Dios. Si estudiamos, es para darle la gloria a Dios. Si educamos nuestra familia, es para darle la gloria a Dios. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Tercero,
¿Cómo se relaciona esto con la gloria de Dios? Esto es restaurar deleite a la doctrina, afecto a la reflexión, sabor al ver y comunión al contender. ¿Cómo se relaciona eso con la gloria de Dios? Todo el libro de Hebreos se mueve hacia asuntos grandes, como por ejemplo, retengan su confianza, sean fuertes en su consuelo, gozosos en su seguridad, profundos en su contentamiento. Dice Hechos 3:6, 6:18, 10:34 y 13:5. Y vamos a leer la palabra. Vamos a empezar con Hechos 3:6. Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3:6 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando vio Pedro a un hombre cojo de nacimiento, le dijo estas palabras. Ahora leemos Hechos 6:18. Y dice: Perdón. Efesios 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y capítulo 13, Hechos, capítulo 13, versículo 5. 13:5 dice: Y llegados a Salamina, aún anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Estas palabras, dice el autor John Piper, confianza, consuelo, seguridad, contentamiento, todas están cargadas de emoción. Todas son emociones. Todo el libro de Hebreos tiene que ver con gozo, perseverar en Dios y estar radicalmente listo para poner su vida, para llevar el Evangelio a donde no ha ido, para llevarlo, para hablar de Cristo. ¿De quién más si no es Él? ¿Pero por qué? Porque todo es asunto de Cristo. Todo en Él es asunto de la superioridad, del sacerdocio, sacrificio, pacto y obra mediadora de Cristo. En Hebreos ese cimiento contentamiento del estilo de vida radical que brota de Él. Eso significa que si usted predica, enseña y aconseja de una manera que las personas empiezan a deleitarse en Cristo, Él recibe toda la gloria. Siempre, siempre será para darle la gloria a Cristo. El libro está estructurado de tal manera que la magnificencia de la superioridad de Cristo sostiene la confianza y el estímulo y el contentamiento, junto con la presencia dominante de emociones tan positivas y satisfactorias en su iglesia, magnifica el cimiento de ellas. En Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Vamos terminando esta parte con otras palabras de otro escritor. John Edwards le dijo de esta manera: así que se glorifica a sí mismo también hacia las Escrituras. De dos maneras. 1. Al aparecerse a su entendimiento. 2. Al comunicarse a sí mismo a sus razones. Y en su regocijo y deleite y disfrute de las manifestaciones que Él hace de sí mismo. Dios es glorificado, y no solo el hecho de que su gloria sea vista, conocida o motivo de reflexión, sino porque se halle regocija en ella. Dios hizo el mundo para poder comunicar y que la criatura reciba su gloria, y para que ella sea recibida tanto para la mente como para el corazón.
El que testifica su idea de la gloria de Dios no glorifica a Dios, tanto como el que asevera también su aprobación de ella y su deleite en ella. Uno ve y entiende a Cristo. Eso se llama doctrina. Ver y entender a Dios, ver y entender a Cristo es doctrina. ¿Qué quiere decir enseñanza? Uno confía y ama a Cristo. Eso se llama gozo. Confiar y amar a Cristo se llama gozo. Por un lado tenemos unos cuantos líderes reformados que testifican de sus ideas en cuanto a Dios, poniendo cada punto sobre todas las IES y teniendo la doctrina correcta, para lo cual yo digo absolutamente amén. Estoy con ustedes. Pero por otro lado hay unos cuantos líderes carismáticos que son todo emoción. Levanten las manos y aplaudan, zapateen con sus pies y sientan algo, por amor de Dios, o si no, Dios no ha llegado. También estoy con ellos. Detesto la división entre estos dos, dice el autor. Bueno, yo personalmente también. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance mientras tenga aliento para ayudar a cada uno de estos amigos. A ver qué, de acuerdo a Edwards, estamos dándole a Dios solo la mitad de su gloria. Conocerle verdaderamente y no sentirle debidamente. Él recibe la mitad de su gloria. Pero sentirle debidamente y no conocerle verdaderamente, Él recibe la mitad de su gloria. Démosle toda su gloria, como Jonathan Edwards lo hizo. Démosle toda la gloria al Rey. Eso quiere decir, dependiendo de en cuál de esos campos estamos, que debemos unirnos a Pablo y es su meta apostólica. No es que nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo porque la fe está firme. Segunda de Colosenses primero, capítulo 1, perdón, versículo 24. La meta, segunda de Corintios, perdón, la meta apostólica, trabajar con la iglesia por su gozo. Esa es la meta. Ahora, ¿hace usted eso? ¿Usted trabaja para la iglesia con gozo? ¿Ese es su mandato? ¿Se levanta usted por la mañana soñando en cómo trabajar con la iglesia por el gozo de ella? Tal vez piensa que fue un desliz aislado de la pluma de Pablo y él quería decir y escribir era fe. Fe era lo que él quería escribir. Parece que así fuera el caso. No nos enseñoreemos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestra fe. Pero él dijo gozo en lugar de fe. En Filipenses capítulo 1, Pablo no está seguro de si va a vivir o morir. Él quería morir para ir a estar con Cristo. Sin embargo, sabía que debía quedarse. ¿Por qué? Dice la palabra. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aunque permaneceré con todos vosotros, es para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 25. Y hay un énfasis añadido acá. Para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿No es eso asombroso? El gran escritor del libro doctrinalmente inmejorable de Romanos dice que toda su vida en el planeta Tierra está dedicada al gozo de los santos. Yo les pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Y por qué para el gozo de los santos? Así que pastores, líderes cristianos y consejeros bíblicos no deberían pensar que tienen una meta más noble. Hablamos de la naturaleza de la consejería y cómo la palabra y el conocimiento tienen un impacto en el corazón y los sentimientos. Y segundo, hablamos de restaurar la consejería a la iglesia, de restaurar el afecto a la reflexión. Pero también un tercer punto, y es que relacionamos eso a la gloria de Dios, argumentando que Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos con Él. Por consiguiente, si usted es pastor, si quiere que Dios sea más glorificado en su pueblo, debe satisfacerlos con Dios.
no con sus historias, no hablando de usted, de su familia, de su diario vivir, sino de la gloria de Dios. La agenda que esa noción establece para la forma en que usted predica y enseña es maravillosa. ¿Cómo va a ser fiel a las escrituras y captar a Dios como es debido? La obra del corazón se puede hacer solo por el Espíritu Santo. El gozo es su fruto. Y este objetivo le hace a usted un pastor y consejero bíblico. Desesperado porque no puedes hacer felices a las personas en Dios por sí mismos. Sí puedes hacerles felices en la iglesia. Inclusive puede hacer crecer una iglesia sin Dios y sin el Espíritu Santo. Lo que no puede hacer, sin embargo, es hacer a las personas felices en Dios, sin Dios. El alma humana está programada para ser feliz en todo excepto Dios, desde la caída, claro está. Si su objetivo es ser un obrero con y por el gozo en Dios, usted está totalmente inadecuado. Por eso somos llamados a la palabra y a la oración. Porque Él obra. Pídale que lo haga. Estamos desesperados por su ayuda. Podemos seguir leyendo todavía el capítulo 1 que nos falta para terminar. Lo vamos a dejar para otro video. Y pidámosle a Dios que sea Dios mostrándonos y enseñándonos su palabra. Mostrándonos cómo podemos enseñar a los demás y aconsejar bíblicamente. Sin la Biblia no hay nada. Sin la Biblia no hay Dios. Dios usa la Biblia para hablarnos. Pero ¿cómo va a haber un pastor que predique sin Biblia? ¿Cómo van a haber pastores que prediquen si no son felices? ¿Cómo van a haber consejeros bíblicos cuando no se lee la Biblia? Los invito a leer la palabra y a que cuando tratemos de aconsejar no lo hagamos por nosotros, sino lo hagamos con la Biblia, con la palabra de Dios.